Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar y que, créanme, está lleno de sorpresas, secretos y revelaciones que nos pueden servir a todos en el amor. Hoy vamos a sumergirnos, a bucear en profundidad, en la historia de amor de Demet y Can. Sí, esa pareja que vemos tan feliz, tan compenetrada, con una conexión que parece sacada de un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es su secreto? ¿Qué hacen para mantener esa llama encendida, ese amor que parece crecer y crecer con el tiempo? ¿Cómo logran construir un romance que parece desafiar las leyes de la relatividad y la fugacidad de las relaciones modernas? Pues bien, hoy lo vamos a descubrir. Vamos a analizar, a desmenuzar, a investigar todo lo que podamos sobre esta pareja y cómo han logrado construir un romance que parece desafiar el paso del tiempo. Prepárense porque este vídeo está cargado de consejos, de reflexiones y de revelaciones que espero les sirvan para sus propias vidas amorosas. Vamos a descubrir la fórmula mágica para un amor duradero y apasionado. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos compartiendo contenido interesante, consejos valiosos y muchas sorpresas más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y no olviden dejar sus comentarios y darle me gusta al vídeo si les parece útil e interesante. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Demet y Can. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Demet y Can? Para aquellos que no los conozcan, son una pareja turca que saltó a la fama por su trabajo en la televisión y en el mundo del espectáculo. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente ha captado la atención del público es su relación. Se ven felices, cómplices, se nota que se adoran, y eso, amigos, es algo que hoy en día no es tan fácil de encontrar. En un mundo saturado de redes sociales, de relaciones efímeras y de la constante búsqueda de la perfección, ver una pareja que irradia amor verdadero es un soplo de aire fresco. Lo primero que salta a la vista es la *** comunicación ***. Y no me refiero a la simple conversación, sino a una comunicación profunda, sincera y constante. Demet y Can parecen ser capaces de hablar de todo, sin tapujos, sin miedos. Se escuchan, se entienden, se apoyan. Parece que han construido un espacio seguro donde pueden expresar sus sentimientos, sus inquietudes, sus sueños, sin temor a ser juzgados. Y esto es fundamental. En cualquier relación, la comunicación es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Si no hay una comunicación fluida, si no se expresan los sentimientos, las necesidades, las preocupaciones, es muy difícil que el amor perdure. Es como una planta que necesita agua, si no la riegas, se marchita. La comunicación es el agua que nutre la relación. Observen cómo se miran, cómo se escuchan. Noten la paciencia con la que se dedican tiempo el uno al otro. En el frenesí de la vida moderna, es fácil perderse en la rutina, en el trabajo, en las obligaciones diarias. Pero Demet y Can parecen tener la capacidad de priorizar su relación, de hacer tiempo para conectar, para conversar, para simplemente estar presentes el uno para el otro. La comunicación implica escuchar activamente. No se trata solo de oír las palabras, sino de comprender lo que la otra persona está sintiendo, de ponerse en su lugar, de empatizar. Implica hacer preguntas, mostrar interés genuino, validar los sentimientos del otro. Y por supuesto implica ser honesto y transparente. No esconder nada, no mentir, no guardar secretos. La confianza se construye con la comunicación abierta y honesta. Luego está la *** admiración mutua ***. Se nota que se admiran, que se respetan, que se valoran. Se apoyan en sus proyectos profesionales, celebran sus logros, se animan en los momentos difíciles. La admiración es un ingrediente clave para mantener viva la llama del amor. Cuando admiras a tu pareja, ves en ella cualidades que te enamoran cada día, y eso te impulsa a querer ser mejor persona para ella. Es un círculo virtuoso, la admiración genera amor, el amor genera crecimiento personal, y el crecimiento personal alimenta la admiración. Fíjense en cómo se expresan el uno del otro en las entrevistas, en las redes sociales. No solo hablan de su amor, sino que resaltan las cualidades que admiran en el otro, su talento, su inteligencia, su bondad, su sentido del humor.
La admiración no es solo un sentimiento, sino una actitud que se manifiesta en palabras y en acciones. Es elogiar, reconocer los logros, celebrar los éxitos, apoyar en los fracasos. Es ver a la otra persona como un ser completo con virtudes y defectos, y amarla tal como es. La admiración mutua implica también respeto por la individualidad del otro. Respetar sus gustos, sus aficiones, sus amigos, su espacio personal. No intentar cambiar a la otra persona, sino aceptarla y amarla tal como es, con sus luces y sus sombras. La admiración se basa en la aceptación incondicional. Otro aspecto importante es el tiempo de calidad ***. En un mundo tan acelerado como el nuestro, donde el trabajo, las responsabilidades y las distracciones nos consumen, es fundamental dedicar tiempo de calidad a la pareja. Tiempo para hablar, para reír, para compartir aficiones, para hacer planes juntos. Demet y Can, aunque tienen agendas muy apretadas, siempre encuentran tiempo para estar juntos, para disfrutar de su compañía. Y eso es algo que todos deberíamos aprender a hacer. No se trata de cantidad, sino de calidad. Un rato juntos, pero de verdad, sin interrupciones, sin distracciones, es mucho más valioso que pasar horas juntos sin conectar. El tiempo de calidad implica desconectar del mundo exterior y concentrarse en la otra persona. Dejar el teléfono a un lado, apagar la televisión, olvidarse de las preocupaciones y simplemente estar presentes el uno para el otro. Implica escuchar atentamente, hacer contacto visual, prestar atención a lo que se dice y a cómo se dice. Es crear un espacio de intimidad donde ambos se sientan seguros y cómodos. El tiempo de calidad no tiene que ser complicado ni costoso. Puede ser una cena romántica en casa, un paseo por el parque, una tarde de juegos, una simple conversación. Lo importante es que sea un tiempo dedicado exclusivamente a la pareja, donde ambos se sientan valorados y amados. Además, la espontaneidad es clave. La rutina puede matar el amor, la monotonía puede apagar la chispa. Demet y Can, al parecer, son muy dados a las sorpresas, a los detalles, a salir de la rutina. Un regalo inesperado, una cena romántica, un viaje improvisado. Son esas pequeñas cosas las que mantienen viva la emoción, las que recuerdan que el amor está presente, que la relación es algo vivo y en constante movimiento. La espontaneidad implica romper con la rutina, sorprender a la pareja, añadir un toque de aventura a la relación. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestran que se piensa en el otro y que se quiere mantener viva la llama del amor. Un mensaje inesperado, una flor, un desayuno en la cama, una salida a un lugar nuevo. La espontaneidad implica también ser flexible, adaptarse a los cambios, estar dispuesto a probar cosas nuevas. No tener miedo a improvisar, a salirse de la zona de confort, a experimentar. La espontaneidad es una forma de demostrar que la relación es importante y que se está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerla viva y emocionante. Otro de los secretos, y esto es algo que he notado mucho, es que se divierten juntos ***. Parecen mejores amigos. La risa, el buen humor, la capacidad de jugar y de bromear son esenciales para mantener una relación sana y feliz. Cuando te diviertes con tu pareja, cuando te sientes cómodo, relajado, cuando puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado, la conexión se fortalece y el amor se multiplica. La diversión implica compartir momentos de alegría, reír juntos, jugar, hacer tonterías, no tomarse todo tan en serio. Implica tener una actitud positiva ante la vida, disfrutar de las pequeñas cosas, encontrar el humor en las situaciones cotidianas. La diversión implica también tener aficiones en común, compartir intereses, hacer actividades que ambos disfruten. Ir al cine, hacer deporte, viajar, cocinar juntos, bailar. Compartir momentos de diversión fortalece la conexión emocional y crea recuerdos inolvidables. Y por supuesto, no podemos olvidar la pasión. La pasión, el deseo, la intimidad física, son importantes en cualquier relación. Es una forma de expresar el amor, de conectar a un nivel más profundo. Demet y Can parecen mantener viva la llama de la pasión, y eso es algo que se nota en su mirada, en su complicidad, en la forma en que se relacionan. La pasión implica deseo, atracción física, intimidad emocional. Implica expresar el amor a través del contacto físico, de las caricias, de los besos, de las relaciones sexuales. La pasión es una parte fundamental de la relación, y mantenerla viva es una forma de demostrar a la pareja que la queremos y que la deseamos.
La pasión implica también comunicación abierta y honesta sobre las necesidades y los deseos sexuales. Implica explorar, experimentar, probar cosas nuevas. La pasión es algo que se cultiva, que se alimenta, que se mantiene vivo con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estos secretos en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aprender de Demet y Can para construir relaciones más sólidas y duraderas? En primer lugar, es crucial que nos comuniquemos abiertamente con nuestra pareja. Hablemos de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones. Expresemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. No tengamos miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras emociones. Escuchemos activamente a nuestra pareja, intentemos entenderla, apoyarla. Preguntemos, interesémonos, empaticemos. La comunicación es la clave para resolver conflictos, para evitar malentendidos y para construir una relación basada en la confianza y el respeto. Si hay algo que nos preocupa, que nos molesta, que nos hace sentir incómodos, debemos hablarlo. No dejar que las cosas se acumulen, no guardarnos nada. La comunicación honesta y abierta es el pegamento que mantiene unida la relación. En segundo lugar, valoremos a nuestra pareja. Reconozcamos sus cualidades, admiremos sus logros, apoyemos sus sueños. Celebremos sus éxitos, por pequeños que sean. Elogiemos sus virtudes, resaltemos lo que nos gusta de ella. Demostremos a nuestra pareja cuánto la queremos, cuánto la valoramos. La admiración es un motor que impulsa el amor, que lo mantiene vivo y vibrante. Si vemos a nuestra pareja trabajando duro, estudiando, persiguiendo sus sueños, debemos mostrar nuestro apoyo y admiración. Si hace algo que nos gusta, debemos decírselo. Las palabras de aliento y los gestos de cariño son fundamentales para fortalecer la relación. En tercer lugar, dediquemos tiempo de calidad a nuestra pareja. Organicemos actividades juntos, hagamos planes, disfrutemos de nuestra compañía. Apaguemos el teléfono, olvidémonos del trabajo y concentrémonos en estar presentes el uno para el otro. Programemos citas, fines de semana románticos, pequeñas escapadas. El tiempo de calidad es un regalo que le hacemos a nuestra pareja, una forma de demostrarle que es importante para nosotros. Prioricemos la relación, reservando tiempo para ella a pesar de la vorágine de la vida cotidiana. En cuarto lugar, seamos espontáneos. Sorprendamos a nuestra pareja con pequeños detalles, rompamos la rutina, hagamos planes inesperados. Enviemos un mensaje de buenos días, dejemos una nota de amor, regalemos una flor. La espontaneidad añade emoción a la relación, mantiene viva la chispa y recuerda que el amor es algo vivo y en constante movimiento. Si sabemos que le gusta algo, hagámoslo sin que lo espere. Si vemos algo que le gustaría, comprémoslo y regalémoslo. La espontaneidad demuestra que estamos pensando en la otra persona, que nos importa y que queremos sorprenderla. En quinto lugar, divirtámonos juntos. Riámonos, juguemos, bromemos, seamos cómplices. Hagamos cosas que nos hagan reír, que nos hagan sentir bien. La risa es una medicina para el alma, y compartirla con nuestra pareja fortalece la conexión y crea recuerdos inolvidables. Si vemos un programa de televisión juntos que nos haga reír, o si encontramos una noticia graciosa, compartámosla con nuestra pareja. Organicemos juegos, hagamos bromas, seamos divertidos y alegres. La diversión es un componente esencial de una relación sana y feliz. Y por último, mantengamos viva la pasión. Expresemos nuestro deseo, nuestra intimidad, nuestro amor físico. No descuidemos la vida sexual. La pasión es una parte fundamental de la relación, y mantenerla viva es una forma de demostrar a nuestra pareja que la queremos y que la deseamos. Demostremos nuestro afecto con caricias, besos y abrazos. Tengamos citas románticas, pasemos tiempo a solas, exploremos nuestros deseos y necesidades sexuales. La pasión es un lenguaje que se habla a través del cuerpo y que fortalece el vínculo emocional. La intimidad física es una forma de conexión profunda que fortalece el amor y el deseo. Así que, en resumen, el secreto de Demet y Can para un amor en aumento se basa en la comunicación abierta, la admiración mutua, el tiempo de calidad, la espontaneidad, la diversión compartida y la pasión apasionada.
Son elementos esenciales que, combinados, crean una relación sólida, duradera y llena de amor. Es como una receta, si no pones todos los ingredientes, el pastel no sale bien. Pero recuerden, amigos, que no existe una fórmula mágica infalible. Cada relación es única, y cada pareja debe encontrar su propio camino, sus propios secretos. Lo que funciona para Demet y Cam puede no funcionar para nosotros, y viceversa. Lo importante es estar dispuesto a trabajar en la relación, a esforzarse, a comunicarse, a amarse. El amor requiere esfuerzo, dedicación y mucha paciencia. Además de los ingredientes principales que hemos mencionado, hay otros factores que contribuyen al éxito de una relación. Confianza La confianza es la base de cualquier relación sana. Sin confianza es imposible construir una relación sólida y duradera. La confianza se gana con el tiempo a través de la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de las promesas. Respeto El respeto es fundamental. Respetar las diferencias, los gustos, las opiniones, los espacios personales. El respeto implica no juzgar, no criticar, no menospreciar a la otra persona. Apoyo Apoyar a nuestra pareja en sus sueños, en sus proyectos, en sus momentos difíciles. Estar ahí para él. Tanto en las buenas como en las malas. Ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Perdón Aprender a perdonar es esencial. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Saber perdonar, tanto a nuestra pareja como a nosotros mismos, es una muestra de madurez y de amor. Empatía Ponerse en el lugar del otro, intentar comprender sus sentimientos, sus necesidades, sus preocupaciones. La empatía nos ayuda a conectar con nuestra pareja y a fortalecer el vínculo emocional. Compromiso El compromiso es la voluntad de trabajar en la relación, de superar las dificultades, de luchar por el amor. El compromiso implica estar dispuesto a hacer sacrificios, a ceder, a negociar. Individualidad Aunque estemos en una relación, es importante mantener nuestra individualidad. No perder nuestros intereses, nuestros amigos, nuestras aficiones. Es importante que cada uno tenga su propio espacio y que se sienta libre de ser quien es. Crecimiento personal Una relación debe ser un espacio de crecimiento personal. Debe permitirnos ser mejores personas, aprender, evolucionar. La relación debe ser un apoyo para nuestro crecimiento, no un obstáculo. Aprender a discutir Las discusiones son inevitables en cualquier relación. Lo importante es aprender a discutir de forma constructiva, sin insultos, sin faltas de respeto. Aprender a escuchar a la otra persona, a expresar nuestros sentimientos de forma clara y respetuosa. Terapia de pareja No tengamos miedo de buscar ayuda profesional si lo necesitamos. La terapia de pareja puede ser una herramienta muy útil para resolver conflictos, para mejorar la comunicación y para fortalecer la relación. No se desanimen si las cosas no son perfectas. Las relaciones tienen altibajos. Lo importante es estar dispuesto a trabajar en la relación, a comunicarse, a amarse, a apoyarse. El amor verdadero es un viaje, no un destino. Es un camino que se recorre juntos con esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido de inspiración, y que les ayude a construir relaciones más felices y satisfactorias. Recuerden que el amor es un trabajo en equipo, que requiere esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué les inspiró, y si tienen alguna otra pregunta sobre el tema. Me encantaría leerlos. Compartan sus propias experiencias, sus consejos, sus reflexiones. La comunidad es un lugar donde podemos aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente. Recuerden, el amor es un tesoro que hay que cuidar y cultivar cada día. No se den por vencidos, sigan luchando por sus sueños y por sus relaciones. Y no olviden sonreír, porque la vida es hermosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.
Mucho amor para todos.